Hola gente, yo soy Felipe Zavala y les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial. Esta semana he estado algo enfermo y el hecho de guardar reposo me ha dado un poco de tiempo para hacer un par de videos. De modo que en esta oportunidad vamos a explorar una herramienta que nos permite trabajar las selecciones en Photoshop. Para los que tienen Photoshop en inglés, la herramienta se llama Redefine Edge, y para aquellos que manejan el Photoshop en español, estoy casi seguro que se llama perfeccionamiento de bordes. Esta herramienta es muy especial porque nos permite hacer selecciones bastante precisas y sobre todo nos permite extraer una figura de un fondo. Voy a utilizar esta imagen de mi querida amiga Rebeca, que ella tiene un pelo muy lindo, por cierto, pero como pueden ver, al ser muy ondulado, es un pelo que es bastante complicado de extraer si es que yo quisiera cambiarle el fondo a esta imagen. En este caso, como pueden ver acá, tengo dos fondos preparados en los que voy a hacer la prueba de insertar esta imagen, pero lo primero que debo hacer es crear una selección. Voy a hablar además de esta herramienta que no muchos conocen, que es la herramienta de selección rápida. La tecla de acceso rápido para esta herramienta es W. Lo que hace esta herramienta es básicamente darnos la posibilidad de usar una visual como de un pincel, y mediante esta herramienta, mediante este círculo a manera de pincel, podemos comenzar a pintar la selección. Fíjense cómo comienzan a aparecer las líneas punteadas de selección. Entonces lo que estoy haciendo es haciendo clic y avanzando, me voy moviendo por la piel. Y es interesante porque esta herramienta va discriminando los tonos y los contrastes que existen entre el color del fondo y el color de los objetos, y haciendo una selección bastante precisa de lo que queremos aislar. Si se fijan en esta parte que hay un poco más de textura, tal vez le cueste un poco al programa saber qué es lo que estamos seleccionando, porque hay elementos dentro de este estampado, pero si somos un poco pacientes podemos lograr una selección bastante fidedigna a lo que queremos lograr. Si esta fuera una remera o una polera de color entero, tal vez podríamos hacer la selección de una sola vez. Como fíjense acá en el blue jean, selecciona todo de una sola. Y es que esta herramienta se fija en los tonos y en el contraste de colores, así que nos permite hacer selecciones muy precisas y bastante rápidas. La verdad es que hay mucha gente que no se fía de las herramientas de selección automática, pero la verdad es que esta es una que ya ha sido bastante perfeccionada a lo largo de las versiones de Photoshop, y es realmente muy buena. De todas formas, yo siempre sugiero ir haciendo zoom un poco en los bordes y utilizando la herramienta de lazo, ir perfeccionando un poco la selección, añadiendo o aumentando a la selección, o quitándole tal vez en algunos casos algunos píxeles que hayan sido agregados de más. Esto nos va a permitir tener obviamente un recorte mucho más preciso, pero en este caso no voy a ser muy perfeccionista, aunque sí lo voy a limpiar un poco. Pero lo que me interesa mostrarles es realmente el tema de cómo trabajar el pelo, siendo un pelo tan complicado, cómo lograr extraerlo de buena manera. En este caso igual voy a ir retocando un poquito algunos detalles para que no sea simplemente una selección rápida. Además soy un poco perfeccionista, pero bueno, ya casi estamos. Tengo una selección que me está gustando cómo va quedando. Aquí voy quitando y añadiendo un poco con el lazo. Y bueno, este pedacito más y básicamente ya estamos. Lo que hacemos es volver a la herramienta de lazo o a la herramienta de selección rápida, y en esta área tenemos un diálogo que nos dice Redefine Edge o perfeccionamiento de bordes. Una vez que hacemos clic en esto, nos aparece un nuevo diálogo, ¿sí?,
que nos muestra básicamente en primera instancia el modo de vista. El modo de vista lo podemos tener en transparencia, con la selección punteada, con una capa a manera de una máscara, con un fondo negro, con un fondo blanco, con un fondo a manera de una máscara cuando la vemos en blanco y negro, con la capa que está debajo, o sea, oculta todo lo que está en transparencia, o mostrando la capa completamente. Este último no nos conviene mucho, y en este caso tal vez podríamos comenzar con este que es overlay, porque me muestra un poco los pelos que están ahí todavía sin ocultarlos. Si pongo cualquier otra cosa ya no los voy a ver y necesito verlos en este caso. Entonces fíjense, bueno, no voy a ser demasiado técnico en cuanto a esta herramienta, porque la verdad es que no lo he explorado lo suficiente para saber exactamente qué es lo que hace cada valor, pero les digo de entrada que lo ideal es ir jugando con los valores que se tienen para lograr mejores resultados. De todas formas, me voy a acercar un poco. Y bueno, ahí tenemos la imagen. Y como pueden ver, la selección que ha hecho en este momento no es la ideal, ¿no? Si yo la veo en transparencia, se van a dar cuenta que la selección es muy desprolija, no está muy bien lograda y todavía veo pedazos del fondo por todo lado. Y eso es lo complicado de extraer un pelo de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, podemos aumentar un poco el radio, que es básicamente el área que va a analizar el programa para hacer la detección de los bordes. ¿Sí? Lo voy a subir un poco y le voy a dar un radio que sea un poco más inteligente. El programa utiliza más recursos para discriminar entre el fondo y el objeto. Ahora fíjense, para el pelo básicamente lo que tengo que hacer es seleccionar esta herramienta, que es básicamente un pincel. Una vez más trabajamos con pinceles. Moviendo la tecla Alt y con el clic derecho, manteniendo apretado, puedo hacerlo más grande, más pequeño, y comenzar a seleccionar lo que es el pelo. Fíjense lo que voy a hacer. En este caso necesito pintar todas las áreas que quiero que el programa identifique para modificar. Entonces lo que voy a hacer es una selección alrededor de toda la cabeza, de todo el pelo, de estas áreas difíciles, donde tengo todavía estos blancos del fondo. Entonces fíjense, simplemente voy pintando poco a poco los bordes, y una vez que tengo todo pintado, suelto y ya tienen una selección mucho más precisa del pelo. Igual sigo avanzando por el borde de la cabeza, teniendo en cuenta estas áreas difíciles, donde tenga partes blancas donde veo el fondo. Puedo modificar el tamaño del pincel para hacer una mejor selección, una más precisa. Y fíjense que avanzo pintando encima con este pincel. Acá se me quedó un poco. Termino de pintar bien, hago una selección más pequeña para estas áreas que son difíciles. Y básicamente completo todo el perímetro del pelo. Ahí se me escapó un poquito de blanco, lo completo, inmediatamente el programa lo detecta y lo elimina. Sí, básicamente fíjense, ya tenemos una muy buena selección. Bueno, ahí se me escapó un poquito más de blanco. Ahí me falta nada más darle un último toque. Voy a utilizar un pincel más pequeño. Selecciono. Y estamos prácticamente listos con la selección del pelo. Ahora sí voy a optar por otra modalidad de visual para ver realmente en qué está mi selección. Ahora fíjense, si yo me voy a negro, parecía que la selección estaba mucho mejor, pero tenemos aún muchos píxeles y muchos colores que están un poco contaminados. De modo que podemos utilizar la opción de descontaminar los colores. Lo que va a hacer esto básicamente es permitirnos quitar esos colores que se han filtrado del fondo
y hacer una selección que sea obviamente más precisa y más perfecta. Mientras más valor le damos, más el color va a ser descontaminado, pero hay que tener cuidado. Igual se pueden utilizar los otros valores de suavizado para hacer que la selección sea un poco más suavita, no esté los bordes tan rugosos, tan marcados. Lo que no recomiendo es subir el contraste. Fíjense cómo marca demasiado la selección. O sea que el contraste es algo con lo que no es muy bueno jugar. Hace una selección más fiel, pero también más desastrosa en este caso. Para lo que sirve Shift Edge es para aumentar, como en este caso, o quitarle de la selección. En este caso lo voy a mantener en 0 porque quiero que la selección se mantenga en ese borde, no se mueva para nada. Y voy a terminar de modificar un poco el valor del radio para indicarle al programa bien en dónde debe dejar el efecto. Ahora, si se fijan, cuando activo el fondo he logrado que se vea bastante bien con los colores descontaminados, y lo que me va a hacer es que me va a crear una nueva capa con una máscara. Fíjense, ahora nos va a salir una nueva capa con una máscara, y donde tengo la otra oculta y el fondo justamente debajo. Vean cómo el pelo se ha cortado bastante bien, tenemos una selección bastante buena y podemos ver que el fondo, en este caso de un color pleno, se ve bien, se ve bastante natural, como si la foto pudiera haber sido tomada con ese fondo, que es la idea en este caso, que se logre ese efecto. Pero si usamos un fondo diferente, ahí ya tenemos un poco de problemas. Fíjense cómo el pelo nos comienza a dar una claridad que se separa un poco del fondo, pero no es problema. Podemos utilizar esta misma selección, darle unas curvas que nos van a permitir oscurecer un poquito el pelo para lograr una mejor fusión entre el fondo y la figura. En este caso voy a darle estos valores a la curva para que tenga un poco más de coherencia, y lo que voy a hacer es pintar con negro en todo el resto de la máscara, porque no me interesa que oscurecer nada más que el pelo. Entonces fíjense, voy con el pincel quitándole a la máscara para que la piel no se oscurezca y se oscurezca solamente el pelo. De todas formas, ella está un poco blanca, ¿no? Así que una vez que termine esto, puedo darle aún más tono. Ahora el pelo se ve bastante bien, está mucho mejor. Sí, fíjense cómo afecta la curva. Y voy a trabajar ahora sobre la piel de ella con una nueva máscara de ajuste, una nueva capa de ajuste de brillo y contraste, utilizando la misma máscara. No se olviden utilizar la máscara que tenemos. Y voy a trabajar un poco los brillos y los contrastes para hacer que se equipare mejor con el fondo. Ahora sí, fíjense que tenemos una imagen que se ve muy bien. Realmente parece que hubiera sido tomada en la escena, pero de todas formas tengan bien en cuenta que para lograr que el fondo y la figura se junten, la luz tiene que ser similar, ¿sí? Es muy importante que vean eso, que la luz tenga coherencia. Y fíjense ahora qué compleja que es la máscara que ha creado el programa. Es casi imposible crear a mano una máscara así, por más de que utilicemos una tableta Wacom, pero nos da un resultado genial. Es increíble lo que se puede lograr. Y tengan en cuenta cuando utilizamos un fondo de color pleno, que sí se ve bastante bien, pero si es que modificáramos un poco los colores, tal vez haciendo la prueba de esta forma, podemos lograr ver algunos defectos. Si se fijan, el fondo original era casi blanco, entonces teniendo un color muy saturado, o en este caso bajándole la luminosidad al fondo, tal vez detectemos algunos problemas, especialmente antes de haber hecho la curva de ajustes. Pero fíjense, ahí ya tenemos un poquito algunos fondos que nos podrían traer problemas, pero está bueno saber que hay algunas formas de solucionar estos problemas. Obviamente, si la curva ahorita no estuviera aplicada, la desactivo, es más notoria la diferencia de tonos, ¿sí? Pero como hemos podido solucionar eso, que queda mucho mejor la selección, pero es válido tener en cuenta esto al momento de hacer una buena selección.
Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el tutorial, espero que les sirva y les sea muy útil. Les recomiendo que hagan la prueba, lo usen y jueguen con todos los valores que se pueden asignar dentro de la herramienta para poder realmente explotarla al máximo. Los dejo y nos vemos en el próximo tutorial.